Bolsonaro es presidente del Brasil y mucha gente está indignada en el mundo porque no sabe el por qué, incluso gente de clase obrera trabajadora la haya podido votar. Vamos a hacer un análisis el por qué está subiendo la extrema derecha en el mundo y os daréis cuenta que tiene su lógica y tiene su sentido. Primero de todo tengo que decir de que no me posiciono a nivel político con ninguna tendencia, ni de izquierdas ni de derechas, ¿vale? Vamos a hacer un análisis, podríamos decir, para que entendáis hacia dónde yo quiero llevaros o para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Primero de todo hay que analizar cuál es el presente y el futuro de la mayoría de las clases sociales. Antiguamente, no tan antiguamente, a lo mejor hace 20, 30 años, pues la gente creía en un mundo mejor, donde habría una sociedad pues mucho mejor, donde cada uno estaría bien económicamente y esas cosas, y el mundo iría hacia mejor. Ahora hay una decepción completa en el sistema, sobre todo en lo que son clases medias y clases bajas. Podríamos decir que la clase alta ya le va bien, ¿vale? La clase media y la clase baja, sobre todo la clase media, está decepcionada y no tiene una visión de futuro. Es decir, yo estoy cobrando, pongamos, menos de $1000 al mes y no le veo futuro. Yo estoy estudiando en la universidad, tengo estudios, tengo un nivel, tengo máster, tengo muchas cosas, muchos estudios y mucha formación y 6 idiomas, pero no le veo futuro en mí y tampoco le veo futuro a mi entorno. Por tanto, hay una decepción al sistema. Luego vemos, por un lado, que hay muchos partidos que son corruptos, es decir, oye, se llevan el dinero, meten a su familia en sitios de poder, en empresas, en no sé qué, no sé cuántos, y uno se siente decepcionado a la hora de que vota un partido que en teoría el país va a ser mejor, y te encuentras que, oye, se llevan el dinero como sea, saquean, yo qué sé, 1000 cosas, ya me entendéis. Todos los países tienen gobernantes corruptos, es así, y uno se decepciona. Pero claro, vamos a analizar ese punto de vista de decir, el por qué se suele votar a la derecha, ¿vale? Tengo aquí un poco la chuleta para los puntos para ir directamente al grano, ¿vale? Ya estamos yendo. La derecha, hay una tendencia de que la sociedad se cree que la derecha sabe más de economía. Cuando un país está en crisis económica, la sociedad va a dos extremos. Es decir, o se va a la izquierda o se va a la derecha. No hay término medio cuando un país está mal económicamente. Es así. ¿Por qué? Porque primero, si un país va mal, pongamos el caso de Brasil, con Lula las cosas parecía de que, yo qué sé, bajó mucho el tema del que hubiesen analfabetos, los pobres eran menos pobres, había trabajo, había una serie de cosas, por circunstancias también a nivel global que favorecía que el gobierno de Lula y que Brasil creciera, ¿vale? Había el tema de los países emergentes. Entonces, a la gente ya le parecía bien. El problema está cuando se empieza a frenar la economía y las cosas no van bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente este gobierno es un gobierno de mierda, y por tanto me lo saco de encima, ¿vale? Fuera, ese gobierno me lo saco de encima y voto posiblemente a la oposición, porque así funcionamos, ¿vale? No me gusta pues voy al otro lado, ¿vale? Funciona así, que tú dices, a ver, si alguien pongamos que es de izquierdas, en teoría toda la vida tiene que ser de izquierdas, pero la gran mayoría no tiene conciencia de clase y por tanto le da igual votar a derechas, a izquierdas. Es el tema de decir, si este no me funciona y yo no estoy bien con este gobierno porque a mí no me favorece, voto a otro. Y me da igual si es de derechas o de izquierdas, yo voto a la oposición. Funciona así. Parece, y tenemos ese concepto, que la derecha sabe más de economía. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando hay una crisis económica, hay muchas posibilidades que vayamos a una tendencia a que la gente vote a la derecha. Funciona así, porque creemos que la derecha maneja más, sabe más de economía. Cuando, si aplicamos el sentido común, no es así. Pueden haber expertos en economía, tanto de derechas como de izquierdas, pero tenemos esa mentalidad de que la derecha sabe más de economía. Sí que es cierto que grandes bancos, el Fondo Monetario Internacional y tal, le gusta más que hayan gobiernos de derechas porque consideran de que
no hay que hacer tanto tema social, sino que hay que tirar adelante la economía y crecer y crecer y crecer, ¿vale? Pero eso a lo mejor luego lo comentamos. Una de las cosas importantísimas es el individualismo y la mentalidad de clases. Nos han creado una sociedad individualista, ¿vale? Ya lo sabemos, antes había un núcleo familiar y ese núcleo familiar, oye, tiraba adelante. Si a lo mejor alguien en casa estaba en huelga porque querían mejor, yo qué sé, mejor salario o lo que fuera, las familias se organizaban para poder que esa persona pudiera mantener esa huelga, e incluso había mucha solidaridad. Yo me acuerdo antiguamente, ¿vale? Porque yo siempre digo mi edad, porque hay a veces que te hacen el comentario de tú no has vivido nada, ¿vale? Tengo 45 años y por tanto sé de lo que hablo, ¿vale? Simplemente por vivir diferentes décadas y ver el cambio que ha habido a nivel global y a nivel local también. Antes, por ejemplo, por poner un sector, los mineros, yo me acuerdo de que cuando una mina, pongamos en España, estaba en huelga indefinida, otros mineros de otras minerías de el mismo país o de otros países se unían y hacían como una especie de economía común para que esos mineros mantuvieran la lucha. Ahora eso es impensable. ¿Por qué? Porque nos hemos generado o nos han generado una mentalidad individualista. Es, oye, a mí me cuesta llegar a final de mes, yo no voy a ayudar a un compañero que está a la otra punta de España, pongamos el país, o yo qué sé, o de Brasil, o de México, de donde sea, para que mantenga una huelga, porque, oye, que cada uno se busque, o sea, la solución a sus problemas. Somos individuales, tampoco hay ese núcleo familiar. Si miráis, los más jóvenes, incluso a lo mejor muchos no se casan, viven en pareja o a lo mejor comparten piso. No se ha generado una estructura de familiar que va a decir, no, nos tenemos que ayudar entre nosotros, y a nivel, podríamos decir, de país, tampoco hay esa mentalidad de unidad, ya sea de clase social, ¿vale? La mentalidad de clase, le hemos perdido, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes uno decía, oye, yo soy de clase obrera trabajadora, no pasaba absolutamente nada. Ahora cuesta mucho que alguien diga que es de clase obrera trabajadora. ¿Por qué? Porque su intención es de mejorar en la vida. Y por tanto no se siente identificado con la clase obrera trabajadora. No quiere ser pobre, ¿vale? Por decir de alguna manera, o ser trabajador. Por eso hay ese cambio de mentalidad de que la gente, y está muy bien, quiere progresar en la vida, pero no tiene conciencia de clase. También hemos perdido, podríamos decir, conocimientos. Mira, voy a encender una luz para que se vea un poco mejor, porque ahora acabo de ver, ¿vale? Acabo de ver poca luz. No hay esa conciencia de clase porque uno quiere subir de clase. Esto pasó, por ejemplo, con Donald Trump, ¿vale? Cuando subió al poder Donald Trump, que es un poco como lo de Bolsonaro, si os fijáis, te va a decir, ¿cómo puede ser que lo voten? Y lo voten clase obrera, trabajadora y clase baja. Incluso Donald Trump dijo de bajar los impuestos a los que más tenían. Y tú decías, ¿y lo apoya la clase obrera trabajadora? Es ilógico. No es ilógico, porque esa clase obrera trabajadora cree que en un futuro, sobre todo en Estados Unidos, el sueño americano, cree que en un futuro va a estar muy bien económicamente y no va a querer pagar más impuestos. Entonces no se identifican con su clase social. Y tengo que decir que aquellos que sean de clase obrera trabajadora, de clase media y baja, si no se ponen las pilas porque el papá Estado se ha acabado, eso de decir el sueño americano se ha acabado, si no te ponen las pilas, él te va a decir, oye, voy a luchar por mi futuro, por mi presente y por mi futuro, hay una tendencia de que los sueldos van a ir bajando, la vida va a empezar a subir, ya está subiendo en algunos países como Argentina, y esa clase media va a pasar a media baja o a baja. Es así, ¿vale? El sistema ha cambiado. Entonces, al no haber conciencia de clase, oye, me da igual a quién votar, ¿vale? Y voy a votar a aquel que me dé más oportunidades o que no me mienta con el discurso. Trump puede ser lo que sea, pero no miente, él es así. Bolsonaro no miente, él es así. La gente está cansada que el político de turno venga con promesas o que diga una cosa y que luego no la haga. No, la gente tiende hacia lo que es auténtico, aunque en el fondo no le guste.
pero él piensa de así estaré mejor. No se cree en el sistema, ¿vale? Otro de los puntos. No se cree en el sistema, como he dicho antes. Oye, uno puede estudiar lo que sea, tener másters, tener, yo que sé, estudios X muy elevados, cada vez hay más universitarios, pero cada vez los trabajos de la universidad tienen un sueldo más bajo. Un problema muy grande. ¿Qué pasa? Que un trabajador con muchos estudios a veces cobra mucho menos que a lo mejor un obrero, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Yo me acuerdo que yo estuve algunos años llevando una maquinaria industrial, ¿vale? Lo que en España se llama toro mecánico, ¿vale? Una retráctil. Yo cobraba más que amigos míos que tenían másteres. ¿Por qué? Porque se consideraba que mi trabajo, por el tema de seguridad, por el tema de lo que sea, pues había meses que a lo mejor, yo que sé, cobraba a lo mejor 1.800 euros y una persona de ciencias, ¿vale? Con varios idiomas cobraba 1.000 euros. Yo cobraba muchísimo más. Algo que tampoco tiene lógica. Pero bueno, es así. La gente, ¿qué pasa? No cree en el sistema y no le ve futuro. Entonces, ¿qué hace? Toma la necesidad de votar a extremos. Porque es, no, si seguimos con los mismos políticos, seguimos con lo mismo, va a ser lo mismo. Y yo quiero un cambio en mi vida y quiero un cambio, podríamos decir, social. Pero como somos individualistas, yo miro a mi persona. Una cosa importante es el egoísmo de nosotros. El tema de que un gobierno nos diga, no, en 10, 20 años este país va a ser diferente. Voy a tener que esperar 10 o 20 años a ver un país diferente. Voy a hacer que con mi salario se estén cubriendo planes sociales para ayudar al pobrecito que incluso no trabaja y para algunos es un vago. Les vamos a dar casa a gente, como veis estoy dando un discurso muy de derechas, a gente que no ha dado un palo en el agua, que no ha trabajado en su vida y encima se le tiene que dar una casa, cuando yo, con mi trabajo y esfuerzo, el gobierno no me da nada. ¿Qué hace? Ese egoísmo hace que yo mire para mí. Y si un gobernante o un político me dice, oye, se van a acabar los planes sociales, se va a acabar las ayudas a los pobrecitos y vamos a hacer un país que aquel que se lo merezca, pues reciba y el que no se lo merezca, no, mucha gente va a votar a esa persona. ¿Vale? Luego, ¿cuál es el poder, pongamos, de la extrema derecha? Hay que decir una cosa, ¿eh? De derechas hay muchas. Al igual que de izquierdas pueden haber los trotskistas, los stalinistas, incluso los anarquistas, o los socialistas, puede haber un abanico enorme. En la izquierda también, y no estamos tan acostumbrados, puede haber un abanico enorme de derechas, ¿vale? Podrían haber, yo qué sé, desde liberales a lo mejor socialistas incluso, pero de tendencias de derecha, capitalistas, puede haber un abanico extrema derecha, ¿vale? Que no están incluso en contra de la economía global y quieren a lo mejor una economía más nacional, ¿no? Más nacional socialista, ¿vale? Apuntando esto, pero bueno, para que lo podáis entender. ¿Cuál es el poder de la extrema derecha? Primero de todo, aprovecharse de la decepción. Como hemos analizado antes, ¿vale? La gente está cansada, no ve futuro y tal, se aprovechan de la decepción. Con los gobiernos anteriores esto no funcionaba, ¿vale? Ahora vamos a hablar también un poquito de eso, ¿no? Aprovecharse de esa decepción de que la gente no cree en el sistema y por tanto voy a hacer un discurso populista, que siempre se ha puesto el populismo como que sea un discurso de izquierdas, pero en la derecha también existe y en Europa lo estamos viendo continuamente. Luego el concepto de seguridad. Hay muchos países que hay mucha inseguridad y la gente quiere seguridad. Oye, si yo tengo un hijo o una hija y yo quiero que vayan tranquilos por la calle, no quiero delincuentes, no quiero que les pase nada y por tanto como mayor seguridad, aunque sea con violencia, policía violenta y tal, y que maten a los asesinos y que los metan en la cárcel y que el delincuente que a lo mejor te quita el móvil porque necesita, yo qué sé, desde comprar pan para su familia
hasta, yo qué sé, pagarse su dosis de heroína, ¿vale? Eso no lo queremos. Queremos salir a la calle todos con seguridad. La derecha en eso gana muchas veces a la izquierda. A lo mejor la izquierda va más en planes sociales, más en ayudar incluso a hacer una reinserción de la sociedad del delincuente, y la derecha es: tú eres malo, pues tú a la cárcel o tú castigado. La gente es práctica. Yo quiero seguridad y por tanto la derecha me suele dar, o la extrema derecha me va a dar mucha más seguridad para mí y para mi familia. Funciona así. Y luego, una de las cosas más importantes, que es el tener un enemigo. Si miráis, el propio Hitler atacaba a los judíos. La culpa de todo era de los judíos. La derecha, pongamos en Argentina, Macri, en este sentido, la culpa de todo, ¿quién lo tiene? El gobierno anterior, los Kirchner. Buscan un enemigo. Bolsonaro, igual, el Partido de los Trabajadores de Lula. Ellos han llevado al Brasil a la miseria, ellos son los culpables. Siempre que se busque un culpable, en España, si miráis, todos los partidos que podíamos decir de derechas, Ciudadanos, Partido Popular y ya más de extrema derecha, Vox, ¿cuál es el enemigo? Antes era el gobierno en sí, pero ahora es el conflicto con Cataluña, atacar a los catalanes, porque saben que a lo mejor votos en Cataluña, a cambio de Ciudadanos, que Ciudadanos sí que hizo un buen papel en las anteriores elecciones, que considero que no va a hacer un gran papel en las próximas, un día lo analizaremos eso, pero saben que el voto en Cataluña, esa derecha más españolista, lo tiene perdido, pero para el resto de España no. Y como un discurso más de derechas, más potente, más contra los catalanes, buscando ese enemigo, hace que la sociedad en general, en este caso España, es verdad, que se creen estos catalanes. Entonces, votaré a aquellos que no quieren, o sea, aquellos que quieren la unidad de España y no aquellos que quieren el diálogo con los catalanes. Esto pasa en todos los países del mundo. Si vemos los partidos que están creciendo de extrema derecha en Europa, ¿qué es? Anti-Unión Europea, migración, esto que vengan con pateras, que vengan negritos de África, digo diminutivo, ¿vale? Puedo decir negro tranquilamente, ¿vale? Pero porque se dice ese discurso de, ¡ay!, como si quedara menos racista el decir negritos, ¿vale? Es una cosa que es curiosa, ¿vale? Que la gente lo hace. Lo he dicho expresamente para... ya me entendéis, ¿no? Negrito, el gitanito, el no sé qué, que parece que de esa manera no le estás diciendo negro, ¿vale? Pero los partidos de extrema derecha en Europa, ¿qué dicen? No, es que no hay trabajo para nosotros. Si no hay trabajo para nosotros, encima estamos ayudando y favoreciendo que vengan de otros países, de países pobres, para que nos quiten el trabajo. Es lo mismo, buscar un enemigo. Si yo no tengo trabajo y veo que cada vez hay más inmigrantes en mi ciudad, oye, llegaré a un punto que diré, hostia, y encima les dan ayuda social. Y yo que soy de aquí, que pago mis impuestos y tal, yo no tengo trabajo. Y por tanto, ¿cuál es mi enemigo? El inmigrante. La derecha y extrema derecha se aprovecha de todo esto. Por tanto, ya para finalizar, no es extraño que Bolsonaro haya ganado. ¿Por qué? Porque quieren más seguridad la gente, de clase media sobre todo, la gente blanca, pero también la ha votado a gente negra, incluso gente humilde y pobre. Y una de las cosas fundamentales que tenéis, o sea, es bastante normal que haya ganado, porque está decepcionada la sociedad brasileña. Porque Brasil tuvo un crecimiento muy importante, se estancó, hubo mucha corrupción y empezó a ir para atrás a nivel económico. A nivel también del capitalismo, de bancos, tenéis que entender una cosa. Los países emergentes, un día hablaremos de ello, pero es que es así, o sea, esto lo he leído, me he informado y lo podéis buscar vosotros. Los países emergentes antes eran una fuente de inversión para grandes empresas, bancos, y esto hacía de que tanto India como a lo mejor como Brasil, como Argentina, se indicaba a los mercados financieros que había que invertir en estos países porque iban a ser grandes potencias. Pero ahora actualmente, como hay inestabilidad
en la mayoría de estos países, la economía, podríamos decir la macroeconomía, huyen de estos países y quieren más tranquilidad. Y por tanto, no hay inversiones en estos países. Es así. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos países van para atrás. Y si van para atrás, claro está, la culpa es del gobierno que está. Y por tanto hay que echarlo y meter a alguien que verdaderamente solucione los problemas. Y la gente ya no está con el buen diálogo, las buenas palabras. No, si uno tiene que decir soy racista, lo dice y no pasa nada. Incluso hay gente que aunque no lo sea diga, hostia, este tío al menos dice lo que piensa. Y eso es lo que la gente, mucha de la gente valora. Pero bueno, me gustaría ver en la caja de comentarios tu opinión sobre esta crecida de derechas, el por qué los partidos de izquierdas o los países que tienen gobiernos de izquierda están yendo fuera y cada vez hay una tendencia en todos los países a ir hacia la derecha. Me gustaría saber tu opinión. Además, si quieres, le das al like, le das a compartir. ¿Quién te ha hablado? Pedro Poc.